Imaginemos por un momento que, no sé, mañana por la mañana, el gobierno emite un decreto revocando por completo la libertad de expresión. Así de la nada. Un escenario aterrador, claro. Sí, totalmente. Y la pregunta que surge es, digamos, ¿qué impide estructuralmente que eso suceda? Porque a menudo asumimos que lo que evita el colapso absoluto hacia la tiranía es simplemente la bondad de los políticos, o el hecho de que elegimos a las personas adecuadas. Y la historia nos ha demostrado una y otra vez que eso no basta. Exacto. La buena voluntad no sirve de absolutamente nada ante la tentación del poder absoluto. Lo único que realmente detiene esa caída hacia el autoritarismo es una especie de, digamos, arquitectura invisible. Una física estructural que mantiene todo el edificio en pie. Es una excelente analogía, porque las crisis institucionales ocurren precisamente cuando esa arquitectura invisible empieza a cerar. O sea, no se trata de qué partido gana una elección temporal, sino de los cimientos mismos sobre los que se asientan esas elecciones. Si los pilares de carga están podridos, pues no importa de qué color pintemos las paredes del edificio, la estructura entera va a terminar colapsando. Y justo ese es el núcleo de nuestro análisis a fondo de hoy. Para quienes nos escuchan, hoy tenemos sobre la mesa un intercambio de notas teóricas y extractos verdaderamente fascinante. Se titula Principios arquitectónicos para una constitución inmutable. Un título bastante ambicioso. Sí, sí lo es. Pero la misión de este análisis es extraer el código fuente de cómo se diseña una civilización desde cero, para que sea, digamos, matemáticamente resistente a la corrupción y a la captura por parte de las élites. A veces hablar de derecho constitucional suena a leer un manual de instrucciones súper burocrático, pero estas fuentes te obligan a verlo diferente. Es la maquinaria más compleja que hemos inventado, y yo estoy fascinado con este enfoque. Es que las constituciones que realmente perduran, aquellas que sobreviven siglos, no son meros documentos legales llenos de jerga. El texto argumenta que actúan como acuerdos fundamentales sobre lo que significa el poder civilizado. Son declaraciones sobre quiénes somos como especie y establecen límites estrictos sobre en qué tiene prohibido convertirse el Estado. Es un marco de legitimidad pura. A ver, entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque las fuentes indican que antes de meternos en las reglas operativas de un gobierno, tenemos que dar un paso atrás, observar el terreno donde se va a construir esa maquinaria. Y ese terreno, pues es la propia naturaleza humana. Claro, el famoso axioma preconstitucional. Ese mero. Aquí hay un concepto que para mí fue una epifanía absoluta al leerlo. El autor lo llama el axioma preconstitucional, y es vital. Probablemente sea la distinción filosófica que sostiene todo el andamiaje de este documento. Porque, a ver, existe un debate perpetuo, ¿no? ¿Acaso los derechos humanos son un invento fabricado y otorgado por la Constitución? ¿O la Constitución es simplemente un mecanismo para reconocer derechos que ya existían? Y el autor se va 100% por la segunda. Así es. Sostiene con mucha firmeza que los derechos inherentes no son una concesión del Estado. O sea, la Constitución funcionaría como un detector de metales, reconociendo algo que ya está bajo tierra, valioso por sí mismo, en lugar de ser la fábrica que produce ese metal. Me encanta esa imagen. Y consideremos las implicaciones de esto para frenar el autoritarismo. Si el derecho a la vida o a la libertad de conciencia es un regalo otorgado por el Estado o por una mayoría legislativa, pues la lógica dicta que esa misma entidad tiene la autoridad para revocar el regalo mañana mismo. Claro, lo que el poder inventa. El poder lo puede destruir, exactamente. Sin embargo, si los derechos son inherentes a la condición humana solo por el hecho de existir, la dinámica del poder se invierte por completo. El gobierno nace subordinado a esa realidad. Esta fue la maquinaria conceptual de Locke y el motor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Sí, y me parece súper útil entender esto a través de la diferencia entre, digamos, las leyes de la física y las leyes de tránsito. A ver, explícanos eso. Pues, los derechos naturales inderogables que menciona el texto, la vida, la libertad intrínseca, operan como la gravedad. La gravedad existe y funciona independientemente de si un Congreso se reúne para redactar una ley diciendo que los objetos caen. No necesitan permiso político. Totalmente de acuerdo. Pero, por otro lado, los derechos civiles, como la edad mínima para votar o los requisitos para abrir un negocio, son como las leyes de tránsito. Son inventos operativos.
reglas que construimos para no chocar en las intersecciones de la sociedad, pero son creaciones artificiales. Y mantener esa frontera clara es vital. El documento advierte que el peligro comienza cuando los gobiernos empiezan a difuminar esa línea de forma intencional. Sí, cuando empiezan a inflar preferencias políticas. Exacto. O subsidios económicos, y los reetiquetan como derechos fundamentales inviolables. Cuando todo se convierte en un derecho sagrado, desde un trámite hasta regulaciones complejas, el concepto mismo de derecho inherente pierde fuerza. Al devaluar la moneda de los derechos naturales, se pierde el blindaje estructural que protege a los individuos. Se diluye el mecanismo de defensa por completo. Y bueno, una vez que tenemos este terreno firme, que poseemos derechos independientes al Estado, el texto nos lleva a lo que llama la física constitucional. Nos presenta 5 principios inmutables. Que no son sugerencias, hay que aclararlo. Claro, no son recomendaciones buena onda. Son pruebas de esfuerzo de legitimidad que cualquier ley futura debe superar. Y el primer principio lógico es establecer quién es el dueño del sistema, la famosa soberanía del pueblo. Así es. El poder original reside exclusivamente en los ciudadanos, y cualquier gobierno es solo un servidor temporal. El propósito de este primer pilar es bloquear de raíz cualquier afirmación de que, no sé, una aristocracia, una corporación o una élite militar tiene el derecho inherente a gobernar. El Estado no es dueño de la nación. Pero a ver, eso plantea un problema mecánico casi inmediato. Si el pueblo es soberano y la mayoría manda, ¿qué impide estructuralmente que una mayoría, digamos del 51%, decida votar para expropiar o eliminar a la minoría del 49%? La tiranía de la mayoría. Exacto. Ese poder mayoritario podría ser tan destructivo como un rey absolutista. Y esa tensión obliga a introducir el principio 2, que es la dignidad humana inherente. Este pilar actúa como el freno de emergencia. Establece que hay ciertos atributos del individuo, como el debido proceso o la igualdad ante la ley, que están completamente fuera de la jurisdicción del voto popular. O sea, son intocables, sin importar cuántos votos tengas. Exacto. Ninguna soberanía popular tiene la autoridad para violar la dignidad inherente de un individuo. Y para hacer que ese freno realmente funcione en el mundo real, llegamos al principio 3, la limitación y responsabilidad del poder. Porque claro, no basta con decir que la dignidad es intocable, hay que dividir las herramientas del Estado. Todo poder debe ser fraccionado, revisable y transparente. La separación de poderes clásica, pero llevada a su máxima expresión. Ninguna institución puede tener autoridad sin un contrapeso auditable. Y eso nos conecta con la administración diaria del poder, que es el principio 4, el Estado de Derecho y la justicia objetiva. Esto es clave para evitar que el aparato legal se convierta en un arma política. Sí, la ley debe aplicarse a todos por igual, de forma prospectiva y pública. Y aquí me quiero detener porque el documento hace mucho énfasis en la retroactividad y las leyes secretas. ¿Por qué eso destruye tan rápido el tejido constitucional? Imagina que un gobierno aprueba hoy una ley que criminaliza una acción política que alguien cometió ayer, cuando era completamente legal. Una locura. O si procesan ciudadanos bajo normativas que nunca publicaron. Si pasa eso, la ley deja de ser un marco de reglas compartidas y se convierte en un instrumento de cacería. La justicia objetiva garantiza que el gobernante siga siendo un ciudadano sujeto a las mismas consecuencias. Impide que surja una casta intocable. Bueno, esos 4 pilares suenan sólidos. Cubren las bases lógicas. Pero el texto introduce un principio 5 que funge como la bóveda que sella toda la estructura. Y aquí es donde las cosas se ponen intensas. La permanencia constitucional. Sí, la permanencia constitucional estipula que este núcleo de derechos no puede cambiarse y prohíbe fuertemente la reinterpretación contraria a su significado original. De hecho, sugiere que alterar estos cimientos requeriría el consentimiento de una supermayoría masiva. Pone de ejemplo un 90% de aprobación de los ciudadanos. Es un umbral altísimo. Vamos a desempacar esto con cuidado porque, suena a una camisa de fuerza terrible. Exigir un 90% para cambiar la base del sistema no condena a la sociedad a la parálisis total, se congela el progreso. Es una reacción muy común, pero entender el propósito del umbral requiere observar cómo mueren realmente las democracias modernas. A ver, ilumínanos. Los sistemas ya no suelen colapsar por invasiones extranjeras.
colapsan por lo que llaman deriva interpretativa, o cuando mayorías legislativas del, digamos, 51 o 60% decidan reescribir las reglas fundamentales del juego para atrincherarse en el poder y neutralizar a la oposición. Ah, claro, cambian las reglas mientras juegan. Exacto. Y ojo, el requisito del 90% no aplica a las leyes de tránsito civil, como presupuestos o políticas de salud, solo aplica a la física estructural. Actúa como un filtro. O sea, si una legislatura intenta aprobar una política de censura, fracasa al chocar contra la dignidad. Si un ejecutivo intenta declarar un estado militar perpetuo, se estrella contra la limitación de poder. El objetivo no es impedir el funcionamiento diario del gobierno, sino hacer matemáticamente inviable que un líder populista o una facción pueda demoler los cimientos bajo la apariencia de una reforma legal. Y esa insistencia en el significado original busca evitar el fraude semántico. Fraude semántico. Sí, cuando los tribunales usan palabras como libertad o justicia, pero le otorgan un significado operativo completamente opuesto para justificar la represión. Entiendo, se blinda la infraestructura contra ataques internos. Y bueno, esto nos lleva a la sección más espinosa de todo el documento. A mí me voló la cabeza. Hemos hablado de diseñar este entorno legal, tolerante y libre. Pero hay un defecto casi trágico en los sistemas abiertos. El problema de quienes usan esa libertad en su contra. Exactamente. ¿Qué ocurre cuando movimientos extremistas utilizan esa misma libertad de expresión y asociación para organizarse con el objetivo explícito de parasitar y destruir el sistema? Las fuentes lo llaman el problema de la legitimación constitucional de la asociación. El autor aborda de frente la famosa paradoja de la tolerancia de Popper. La tesis central aquí es que el derecho de asociación política no puede ser lógicamente infinito ni suicida. No puedes darle las llaves al que quiere quemar la casa. Tal cual, la libertad política existe única y exclusivamente bajo la condición de que la asociación reconozca y respete los derechos inherentes de los demás y la estructura que garantiza la libertad general. El texto plantea un contraste súper revelador. Habla de la libertad ordenada frente a la licencia nihilista. Dos conceptos fundamentales. ¿Sí? La libertad ordenada es el ecosistema donde el individuo asume que los demás tienen el mismo derecho. Pero la licencia nihilista es la perversión total de eso. Es exigir el derecho a organizarse para oprimir a terceros. Y el documento dice que permitir esto bajo el escudo de la tolerancia es una contradicción estructural fatal. Es que, históricamente, muchos regímenes totalitarios alcanzaron el control del Estado utilizando rigurosamente los mecanismos legales, escalando a través de lagunas porque el sistema se consideraba neutral. El texto propone que el Estado tiene el deber imperativo de negarle reconocimiento legal a cualquier entidad cuyo programa incluya la demolición de los derechos humanos. No se puede usar el manual de la civilización para volver a la barbarie. Pero a ver, aquí es donde la tensión se vuelve crítica. Y a mí me genera una incomodidad genuina, la verdad. Por el riesgo de abuso. Claro. Otorgar al aparato estatal la potestad de disolver agrupaciones políticas bajo la etiqueta de anticonstitucionales es entregarles un arma de destrucción masiva. ¿No es esta exactamente la táctica preferida de cualquier dictador en ascenso? Etiquetar a la disidencia como peligro para el Estado, sí. Exacto. Lo hacen para silenciarlos. Entonces, ¿cómo evitas que esta herramienta de autodefensa se convierta en la principal herramienta de opresión? Es una preocupación muy válida. Y el propio autor reconoce el altísimo riesgo. Señala que esta autodefensa puede degenerar en censura si el límite no se dibuja con una precisión, digamos, quirúrgica. ¿Y cómo se traza esa frontera para que un crítico del gobierno no termine en prisión acusado de destruir la Constitución? La frontera se define protegiendo incondicionalmente la crítica, por más radical que sea. Abogar por cambios económicos extremos, criticar la competencia del presidente, organizar huelgas pacíficas, proponer enmiendas a políticas públicas, todo eso es la esfera sagrada de la oposición legítima. El Estado nunca debe poder equiparar el antagonismo ideológico con un intento de destrucción constitucional. O sea, el desacuerdo, por intenso que sea, es prueba de una sociedad sana. Exactamente. La penalización interviene únicamente cuando pasamos del debate a la demolición violenta o sistémica.
Es como convivir en un edificio de apartamentos. A ver, me gustan tus analogías. Cuéntame esta. Pues mira, los residentes tienen todo el derecho de debatir de qué color pintar la fachada, no. Pueden discutir si los gastos de mantenimiento son justos o proponer cambiar los pasillos. Todo eso es desacuerdo legítimo. Pero si un grupo de vecinos forma un comité con el objetivo declarado de colocar explosivos en los pilares del estacionamiento mientras los demás duermen, Pierden el derecho a usar la sala de juntas para planearlo. exacto, pierden automáticamente ese derecho. Reglas de supervivencia. Las fuentes dan ejemplos tangibles. Promover la supremacía racial para eliminar derechos, usar violencia política sistemática, buscar anular elecciones libres o suspender el debido proceso permanentemente. Claro, cosas materiales. Sí, neutralizar a quienes actúan materialmente para destruir el sistema, sin perseguir a los que simplemente piensan diferente. Aunque, en la práctica, el gran desafío siempre será quién audita esa decisión sin convertirse en juez supremo, ¿verdad? El equilibrio es frágil. Y bueno, analizar toda esta fragilidad nos lleva a sintetizar por qué estas fuentes son tan relevantes para quienes nos acompañan hoy. Porque diseñar las reglas de una nación no es estrategia partidista para ganar la siguiente campaña. Es diseño civilizatorio a largo plazo. Sí. Y el texto advierte que las peores crisis ocurren cuando la sociedad empieza a confundir conceptos que deberían estar separados: el Estado, el gobierno y la nación. Una confusión peligrosísima. El documento subraya la necesidad de no mezclarlos. El Estado es el aparato administrativo, neutral y concebido para durar. El gobierno son los gestores temporales que tienen la llave de ese aparato por un rato. Y la nación es la comunidad histórica y humana. Y cuando un líder empieza a decir que oponerse a sus decisiones de gobierno es cometer traición contra la nación, O cuando sugiere que él mismo encarna la voluntad del Estado. ahí está demoliendo las barreras conceptuales para pavimentar el camino hacia el control absoluto. Y comprender esta diferencia dota a nuestra audiencia de una lente profundamente penetrante. Totalmente. Al encender las noticias o ver los debates en redes sociales, esto permite superar el ruido. Te ayuda a evaluar las acciones de los líderes preguntándote sobre la mecánica estructural. ¿Respetan la dignidad inherente o sus discursos buscan erosionar la división de poderes? Modifica por completo el paradigma con el que consumes información. En lugar de ver los conflictos como incidentes caóticos, los ves como pruebas de esfuerzo sobre la integridad del diseño original. Te permite identificar si la falla está en una política temporal o si el desgaste está ocurriendo en los cimientos. Al inicio, planteábamos si existía una física capaz de evitar el desastre, y las fuentes nos han dado ese plano arquitectónico. Pero para ir cerrando, hay un último pensamiento en el texto que te obliga a repensar todo desde una dimensión más íntima. La cuestión de los deberes recíprocos. Sí, el documento menciona que el mero reconocimiento de derechos naturales inalienables arrastra consigo la existencia de deberes indeclinables hacia los demás. Es una concepción muy del pensamiento republicano clásico, que hoy suele quedar ensombrecida. Sugiere que la libertad no es una condición pasiva que uno nomás disfruta, sino un ecosistema que requiere mantenimiento activo. Y en una época tan marcada por la exigencia de derechos individuales y autonomía, exigencias justificadas, por supuesto, la fuente advierte algo fuerte. Una sociedad orientada solo a extraer derechos sin asumir responsabilidades termina debilitando el tejido cívico. La libertad sostenible exige moderación, y ser ciudadano va más allá de un estatus legal. Exige participación consciente. Exacto, defender el marco que te da esos derechos. Esto plantea un dilema profundo para la reflexión de nuestra audiencia. Si demandamos unánimemente que nuestra dignidad y derechos sean intocables ante el poder, ¿cuáles son los deberes inmutables y silenciosos que nos debemos los unos a los otros para evitar que toda esta frágil arquitectura termine desplomándose sobre nosotros? Una pregunta para llevarnos a casa, definitivamente.